Sí. Vale. Como quieran ustedes. No. Vamos con eso. A ver. Bueno, sí. ¿Quieren hacer el D? Dale. Vamos con ese. Entonces es... ¿qué número de ejercicio? 6. ¿Hay 2B, 26. puede ser? Sí, iba a decir lo mismo. Puede ser que haya... Sí, tengo un problema. Lo mismo que ayer de matemáticas. Claro, el de matemáticas. Deben ser muchachos. Bueno, hay que armar diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos. Diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Bien. Bueno. También. Esto es la masa 1. ¿Qué tenemos? A la masa 1. ¿La normal 1? La normal 1. Perfecto. Normal 1. Sí. Y la masa 1 por Bien. G. Hacia acá abajo, M1 multiplicado por G. Bien, ¿qué más? Una fuerza Hacia la izquierda, hacia la izquierda. F, ¿sí? Y hacia la derecha, F1. La tensión 1. tensión 1, es eso. Bien. ¿Algo más? ¿La fuerza de rozamiento se escribe ahora o después? Sí, ahora, se escribe. Entonces la fuerza de rozamiento. Claro. Suponemos que se mueve hacia la izquierda, ¿verdad? Como eso tiene rozamiento, la fuerza de rozamiento tiene sentido contrario. Fuerza de rozamiento 1. ¿Están de acuerdo? Recuerden, siempre la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Bien, entonces si estamos suponiendo que se mueve para allá, la fuerza de rozamiento tiene sentido contrario. Bueno, ¿hay algo más que nos estemos olvidando? Fuerzas en I. ¿Qué tenemos? Tenemos la normal 1 menos M1 por G, ¿sí? Y esto es igual a 0. Entonces la normal 1 es igual a M1 multiplicado por G. Bien, hasta ahí en I no hay mucho más. Sumatoria de las fuerzas en X. ¿Qué tenemos? La fuerza Bien. positiva. Fuerza positiva, bien. La tensión 1 negativa. Menos la tensión 1, ¿sí? Nada más. Y menos la fuerza de rozamiento 1. El rozamiento 1. Y todo esto a que es igual, Masa por aceleración. muy bien, masa 1 por aceleración. Bien, ahora bien, hay que escribir bien qué es la fuerza de rozamiento 1. Sigo por acá. ¿Sí? Porque me estoy quedando sin lugar. Me queda, esto es fuerza menos la tensión 1 menos. A ver, la fuerza de rozamiento. ¿Se acuerdan de que es igual? Iba a ser la El fuerza mu del 2. El mu del rozamiento por... El mu dinámico por la normal 1. Bien. La normal 1, ¿a qué es igual? Lo tenemos acá arriba. Por eso digo yo que les conviene escribir primero, si bien no es el orden acostumbrado, conviene primero escribir la sumatoria de la fuerza masa 1 por... necesitamos, claro, necesitamos esto. Y esto a su vez es igual al mu dinámico por la normal 1 es M1 multiplicado por G. Bien. Entonces, se puede poner fuerza de rozamiento 1, ponemos esto, que es el mu dinámico por la masa 1 por G, y todo esto es igual a masa 1 por aceleración. Y ahí ya no hay mucho más que hacer.
tenemos una ecuación con dos incógnitas. Tensión 1 que no la sabemos y la aceleración. Bueno, esto lo guardamos. ¿Listo, chicos? Sí. Dice M1 por A, ¿no? En la F de Es el X. modo dinámico M1 por G. Te pregunto en la sumatoria de fuerzas en X. Dice En igual a X M por A. acá, Sí. M1 por A. multiplicado por A. Claro, en la Sí. masa 1 por la aceleración. ¿Estamos? El modo dinámico M1 por G. Bien. Diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 2. Bien. Tenemos la masa 2. El sistema sigue siendo el mismo porque esto está XY. Bien. ¿Qué tenemos acá en la masa 2? La normal, Bien, la normal 2. perdón, normal 2. Normal 2. Hacia abajo entonces, M2 por G. Bien, ¿qué Las más? tensiones, tensión 1 y Las tensiones. Hacia acá, ¿qué tenemos? tensión 1. La tensión 1. Bien. La tensión 2. Hacia acá, ¿qué tenemos? Tensión 2. ¿Y qué hay también? También hay fuerza de rozamiento, ¿verdad? Si se mueve para allá, entonces la fuerza de rozamiento 2. 2. Bueno, Espectacular. y a escribir sumatoria de la fuerza CNI. Tenemos la normal 2, ¿sí? Menos M2 por G, y todo esto es igual a 0. Entonces la normal 2 es igual a M2 multiplicado por G. Profe, Muy bien, consulta. dígame, ¿Es dígame. escribir fuerza de rozamiento 2 que escribir fuerza de rozamiento dinámico 2? Sí, en este caso sabemos que es todo dinámico, sí. Estamos Ah, ok. suponiendo que se mueve. ¿Mm? Fuerza de rozamiento 2. Bien, entonces sumatoria en X, ¿qué Tensión tenemos? 1 Hacia allá. Bien. menos T1 tensión 2 menos la fuerza de menos rozamiento fuerza de 2 rozamiento 2. Bien. Y todo esto es igual a la masa 2 por ahora la aceleración. por la aceleración del sistema. Bueno, de nuevo, fíjense. Fuerza de rozamiento 2 es el muy dinámico por la normal 2. Y la normal 2 es M2 por G. Entonces, T1 menos T2 menos, lo escribo acá, fuerza de rozamiento 2 es igual a la normal 2, perdón, por una cuestión de orden, estructura. Fuerza de rozamiento 2 es igual al mu dinámico por la normal 2. Y esto es igual a el mu dinámico por M2 por G. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Entonces esto es mu dinámico por M2 multiplicado por G. Y esto es masa 2 por aceleración. Bueno, acá tenemos la segunda ecuación. Y nos queda el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 3. Tenemos masa 3. Bueno, en la masa 3 tenemos, bien, la normal 3. Hacia abajo tenemos M3 por G. Sí. No, tensión 2 y la fuerza de rozamiento. Claro, tensión 2 hacia la izquierda. Y ¿Sí? fuerza de rozamiento. Y fuerza de rozamiento 3. F3. Acá. Fuerza de rozamiento 3. Perfecto. Bueno, sumatoria de la fuerza CNI tenemos N3 menos M3 por G, y esto es igual a 0. Entonces la normal 3 es igual a M3 multiplicado por G. Sumatoria de la fuerza CNX, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tensión 2 es positiva. Menos fuerza de rozamiento 3, y todo esto es igual a la masa. Suba la hoja, profe, por favor. Sí, perdón. Esto es igual a la masa 3 por la aceleración del sistema. De nuevo,
La fuerza de rozamiento 3 es igual al muy dinámico por la normal 3. Esto es igual al muy dinámico por M3 por G. Entonces, esto es T2 menos muy dinámico por M3 por G. Y esto es igual a la masa 3 por la aceleración del sistema. Bien. Y esta es la tercera ecuación. ¿Puede ser que haya una compañera esperando para entrar? Sí, ahí está. Ahí le di. Macarena estaba esperando. Bueno, entonces tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y bueno. Entonces, tenemos la primera ecuación es F1 menos T1 menos El muy dinámico por M1 por G. Igual Esto a es igual a la masa 1. La segunda ecuación T1 menos está T2. acá. Es T1 T1 menos T2. menos T2 Menos menos T muy dinámico. muy dinámico por M2 por G. Y Igual. es igual a M2 multiplicado por T2 muy dinámico por M3 por G. Sí, ¿Hasta ahí vamos? Sí. Esto es igual a M3 multiplicado por A. espectacular. Bien. Sumemos, fíjense, todos los primeros miembros de la igualdad. Sumemos todos los primeros miembros de la igualdad, todos los segundos miembros de la igualdad. Al sumar, a mí no me va a entrar acá, ¿sí? Pero fíjense que al sumar, T1 con menos T1 se cancela, T2 con menos T2 se cancela. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Lo Sí, que sí. sobrevive me queda Fuerza. F1, F1 o F dice. F. No, F no, no, solito. F1. F. Menos, esto queda muy dinámico, perdón, sí, muy dinámico por M1 por G1 menos muy dinámico por M2 por G menos muy dinámico M3 por G, todo esto es igual a, fíjense que de acá cuando sumo y saco factor común, ¿sí? M1, M2, M3 queda sumando y queda dividiendo. Yo lo voy a hacer en un solo caso. Acá me queda M1 más M2 más M3. Y todo esto es igual a la aceleración del sistema. Bueno, todo esto es dato. Así que hay que sacar la cuenta. Espectacular. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Mm? ¿Ven bien ahí? Sí.
8,45. Sí, casi 46. Sí, casi. En realidad es 46, sí. Porque es 45,9. A mí me da eso, 8,46 lo podemos redondear. No sé los demás. Termino. Profe, el muy dinámico no tiene unidad, es como Es, los ángulos. es adimensional, como el seno, el coseno y la tangente. No tiene división. No tiene unidad. Bueno, entonces esto dio 8,46. Sí. Y esto es metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Bien. Y nos queda calcular las dos tensiones. La tensión 1 y la tensión 2. ¿Está bien? Recuerden que esto es... Hay que sumarlo, ¿eh? Sumar. Hay que sumar. ¿Se van a acordar de esto? ¿Por qué es que se termina cancelando T1 y T2? Recuerden, se suman todos los primeros miembros, todos los segundos miembros. Y acá T1 con menos T1 se cancela, T2 menos T2 se cancela. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hay que calcular ahora? ¿Podría mover un cachito la hoja a la izquierda? A la izquierda, ahí, avísame. Sí, ahí está. Ahí. Podríamos usar la ecuación 1 y 3 para calcular la tensión 1 y la tensión Cualquiera, 2. cualquiera, sí. Mientras tengas la 2 no la podés usar porque seguís teniendo dos incógnitas. T1 y T2 no sabes cuánto vale. Tenés que usar o la 1 o la 3. ¿Está Por bien? eso dije, profe, No te escuché bien. había dicho la ecuación 1 y la ecuación 3. Ah, sí. Perfecto. Sí. Bueno, ¿puedo cambiar la hoja? Bueno. ¿T1 lo calcularon? De la ecuación 3 se puede calcular T2. De la ecuación 3 nos queda que T2 es igual a, ya lo escribo acá despejado, es M3 por A más mu dinámico por M3 por G. ¿Alguien calculó T2? ¿Cuánto da? No. Ah, era 3,46. La tensión 2. No. Ah, A es 8,46. 8,46. ¿Sí? $43,64 me dio la tensión. 43,64 me da a mí también. ¿Alguien más pudo calcularlo que pueda corroborar eso? A mí también Esto me dio lo mismo. es, bien, esto es Newton. Con 64 dijiste, profe. Sí, gracias. Ah. El UD, ¿cuánto vale? Ah, Un segundito. El mu. joya. No es Cero. U, es mu. Mu. Ah, bueno, perdón. No es U. Yo le, Mu es yo le una digo U letra, dinámico. es una letra griega. Mu. Yo le digo U dinámico. Mu. Acordate de Bueno, las dale. vacas. Ah, sí, no, Estoy al eso horno, a mí, estoy al horno.
Eso a mí me excede ya, chicos, y comprenderán las razones. Bueno, y a ver, el T, hay que despejar hay que calcular el T1. ¿De En la dónde segunda lo ecuación. sacamos? De la segunda Está ecuación. positiva. ¿Y dónde está la segunda ecuación? Y está en T1 menos T2. Es T1 menos T2 menos Ahí lo tenía. MUDE. Ahí lo tiene. En esa hoja. Ahí ¿Acá? lo tiene, profe. Ah, más abajo. ¿Acá? Claro, esa. La 2. O la Bien, sumatoria lo bien, tiene. dale. T1. Menos T2. Ya Menos lo podemos poner despejado, ¿les parece? Dale. Es M2 por A más T2 más el hemodinámico por M2 por G. ¿Sí? Todos estos datos están. Bueno, hacer cuentas. El M2 es 5 por 8,46 más No. 43,64 más 0,25 por la masa 2 es 5 por 9,8. Bueno, a mí me da 98,19. A ver si alguien puede cotejar ese resultado, por favor. 98,19. 98,19. Listo. Ahí va. Bueno. Hasta. Bueno, hagamos uno más de estos. Hacemos. ¿Quieren hacer el G? ¿Quieren hacer el G? O el que Profe. quieran. Díganme. No terminé de entender por qué los sistemas de referencia están invertidos. No llegué a terminar de entender. ¿Es todo? Porque el sistema de referencia, claro, yo al principio les dije que X siempre, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con este sistema de referencia, X, Y, así, que X, ¿sí? Para llegar ahí tiene que girar en sentido antihorario, y siempre esto lo acomodás vos de acuerdo a cómo te convenga, ¿verdad? Siempre el X coincide por lo general con la dirección de la soga. Bueno, vamos al sistema de referencia. Existe también, este es el sistema el sistema cartesiano se llama de la mano izquierda, ¿sí? Esto es X y esto es Y. Fíjense que la mano derecha queda al revés. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Bueno, por lo general conviene usar cualquiera de los dos, pero de modo que Y te quede positivo hacia arriba. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces vos O sea fijate que vamos a usar que de la mano izquierda. mira, en este caso conviene usar el de la mano derecha, es el que estamos usando. Pero si el sistema se moviera para la izquierda, conviene usar el de la mano izquierda, porque X te queda a la Perfecto. derecha y te queda para arriba. Ok. ¿Me explico? Cualquiera de los Sí. dos podemos usar. Lo que nos conviene usar es uno u otro, pero de modo que Y siempre te quede positivo hacia arriba. Y Porque, dependiendo de la porque X, si nos hacia dónde quedara ahí vaya. para abajo, la normal nos quedaría negativa, lo cual no tiene demasiado sentido. Y M por G nos quedaría positivo. Es una cuestión de convención de signos. Ok. Lo que conviene Perfecto. elegir siempre es que X sea positivo para el lado del movimiento y que Y sea positivo hacia arriba. Bueno, Y una vez que elegís el Muchas gracias. sistema, seguí ese sistema y no cambies. Bueno, ¿listo? Sí. Bueno, a ver, uno más y después nos ponemos con los últimos ejercicios. A ver de estos. ¿Cuál o cuáles quieren plantear? el G. ¿El G lo habíamos dicho? ¿El G? Sí, el G. Bueno, el G. No hay dos G, ¿verdad? ¿Hay una sola? Hay una sola hora. Hay una Hay sola. una Bueno, M zafa. por G. Zafa. Bueno, Dependiendo de qué diagrama ¿De qué de M cuerpo por libre. G? sí, sí. Y bien. Bueno, diagrama de cuerpo libre.
para el cuerpo 1. A ver. Tenemos este cuerpo, así acá. Bueno, esto es la masa 1. Sí. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué fuerzas tenemos? Bueno, ante todo, elijamos un sistema de referencia. Pareciera que, fíjense la flechita que está en la polea, que eso la polea gira en sentido antihorario. Por lo tanto, la masa 1 se mueve a la izquierda. Entonces conviene usar este sistema. Y hacia arriba, X hacia la derecha. ¿Hasta ahí vamos? Derecho. ¿Mm? X a la izquierda y positivo. Bien. ¿Qué fuerzas tenemos ahí? Bien. La normal, 1. Bien. ¿Qué más? M1 por G. M1 por G. Ujú. La tensión y la tensión fuerza. hacia la derecha. ¿Sí? ¿Y La qué fuerza más? hacia la izquierda. Ahora, tenemos esta fuerza que resulta que está inclinada, tiene un ángulo de inclinación. Esta F. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Bueno, ¿qué habría que hacer con esta fuerza F? Descomponer. Descomponer. Hay que descomponerla en X y en Y. N1. Entonces la descomponemos en X y la descomponemos en Y. Entonces, esto va a ser F en Y y esto va a ser F en X. Bien, ¿están de acuerdo con eso? Sí, señor. Fíjense que ese ángulo de 40 grados está acá. ¿Mm? Acá está el Arriba ángulo va a de ser 40 mismo. grados. Acá está el ángulo de 40 grados. ¿Cómo es que se llama esa cuando se puede reflejar el ángulo? Concurrente. Eso era No sé. concurrente. ¿Cómo se llamaba? Esto, No, esto cuando lo- el ángulo, cuando vos tenés un ángulo y lo podés igualar del otro lado como un espejo. Usted le había hecho, le había puesto un nombre. que son Ah, simétricos. simétrico puede ser. Simétrico. Y lo que pasa, no. Ese es el dibujo, pero la propiedad que te deja un ángulo de duplicarlo sería del otro lado. Sí, lo había Sí, dicho, profe, no me acuerdo. no me acuerdo. Bueno, igual no Puede ser importa. que sean simétricos Bueno, respecto del eje Y. No sé, te digo la verdad, Pablo, no me acuerdo. Te soy sincero. ¿Qué lo vimos? Cuando vimos la parte de trigonometría. no, Sí, creo que que usted lo vimos acá también. Sí, que en había física recortado. lo vimos. Creo que en física lo vimos. Cuando corríamos con... Claro, sí, Era yo me el acuerdo. El tiro vertical. paralelogramo, algo así. No, no era paralelo. Ah, qué ver. En realidad lo que Usted- estamos haciendo acá es descomponer esta fuerza F en una componente X y en una componente Y. Lo que estamos haciendo acá es como hacíamos con el tiro oblicuo, que encontrar la Eso, tiro componente oblicuo. X y la La componente Y. velocidad. Claro. ¿Sí? Lo que estamos haciendo era como lo mismo que con la velocidad inicial, descomponerla en dos direcciones. Una componente X y una componente Y. Esta fuerza estamos haciendo lo mismo acá. No sé si Sí. es eso a lo que se refieren. Pablo, ¿no era eso? Sí, correcto. Sí, era eso. Bueno, entonces, sumatoria. ¿Hay fuerza de rozamiento? ¿Hay? Sí, bien. Entonces, esto se mueve para allá, para este lado, viene la fuerza de rozamiento. 1. Bueno, sumatoria de las fuerzas en I. Bien, me dirán ustedes. ¿Y la Normal. normal? La normal 1. Menos. Bien. Menos La fuerza, ¿Por qué? ¿Y esta fuerza? la fuerza en I. La componente en I también hay que tenerla en cuenta. Ah, Porque esta verdad. fuerza Era poner F, después lo esta último con el fuerza ángulo. F ya no existe Sí. más y se descompuso en estas dos fuerzas. Bueno, esta fuerza I Bueno, tiene dirección I, entonces hay que tenerla en cuenta. FI por el seno de 40 grados. Claro, más. Más. Esta, lo anoto acá si quieren, FI es igual a F es por el seno o por el coseno. Seno. Por el Seno. seno. Por el seno de 40 grados. Y F en X es igual a F por el coseno de 40 grados. Bien. Entonces, tenemos sumatoria de las fuerzas en I.
¿Sí? No confundan esto que es sumatoria de fuerzas en I con esta en I. ¿No se lo van a confundir? No. ¿Seguro? Bueno, Sí, profe. entonces acá tenemos, esto es F por, dijimos que es seno de 40 grados. 40, bien. ¿Qué más tenemos? Menos M1 por G. Menos M1 por G, ¿sí? Sí. ¿Y algo Todo más? igual. Y todo esto igual a 0. Bien, Ahí, resulta que y este N1, fíjense, es igual a todo esto pasado para el otro lado. Va a ser igual a Sí. M1 por G menos F por el seno de 40 grados. Fíjense que ahora la normal no es M por G, es M1 por G menos esta componente de la fuerza, que también está en esta dirección. Espectacular. ¿Mm? Sí, sí. Sumatoria de las fuerzas en X, ¿qué tenemos? Tenemos positivo para allá, tenemos F la por fuerza por el coseno de 40 grados, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Menos la tensión, menos la fuerza Menos la de tensión, menos la fuerza de rozamiento. rozamiento 1. ¿Y esto a qué es Muy igual? dinámico. Muy dinámico. No. No, a la masa por la aceleración Acá, del claro, acá tenemos sistema. toda la fuerza. Fuerza. Esto es igual a más A1 por aceleración del sistema. Bueno, la fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual? La fuerza de rozamiento 1, recuerden, es igual al mu dinámico por la normal 1. En este caso en particular será mu dinámico por la normal 1. Son estos dos términos. O sea que irá entre paréntesis M1 por G menos F por seno de 40 grados. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo? ¿Lo puedo Hermoso. repetir de vuelta? ¿Vamos de nuevo? Bueno, Sí, por fíjense, favor. es la misma lógica de siempre. Toda la suma de las fuerzas, así tenemos F por coseno de 40 grados menos esta tensión, menos la fuerza de rozamiento. Ahora, la fuerza de rozamiento esta, que es igual, lo de siempre, es el mu dinámico multiplicado por la normal. Pero cuidado, la normal 1 ahora no es más solo M1 por G, es M1 por G menos